Como bien les dice acá en el título, hoy vamos a trabajar con dominios de campos escalares y curvas de nivel. O sea, principalmente la clase de hoy va a ser de dominio y vamos a tratar de ya ver algo de curvas de nivel. Pero bueno, principalmente vamos a trabajar con dominios en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que la vez pasada, esto lo voy a repasar muy breve porque ya estuvimos trabajando, estuvimos viendo las características generales, las generalidades de los campos escalares y al trabajar con los dominios aparecía el tema de que ya, como teníamos dos variables independientes, los dominios de los campos escalares se representaban como regiones planas, porque teníamos tanto una X como una Y a la hora de, como variables independientes. Entonces necesitábamos representarlo en un sistema adecuado con dos variables, por lo tanto, un plano. Y lo que pasaba es que la herramienta matemática que nos sirve, la herramienta algebraica que nos sirve para representar regiones planas son inecuaciones en dos variables. O sea, una inecuación que además tiene X y tiene Y. Y esto es algo con lo que nunca trabajamos, digamos. Entonces lo que podíamos hacer era trabajar con la ecuación asociada a esa inecuación y esa ecuación iba a corresponder a la frontera de la región plana. Entonces esa era la manera en la que íbamos a trabajar, ¿sí? Porque la ecuación en dos variables es una curva en el plano y con eso sí podemos trabajar, con las ecuaciones cartesianas de las curvas. Entonces, eso. Para poder determinar y graficar los dominios necesitábamos reconocer qué regiones eran y para reconocer qué regiones eran lo hacíamos a partir de las curvas fronteras que eran curvas en el plano. Entonces, acá, bueno, ya en el Power les marqué algunos ítems de cada actividad para hacer y después al final les puse cuáles serían como las actividades sugeridas de esta parte de campos, de la parte que entra en el parcial. De la actividad 1, que ya la vez pasada vimos un poco el ítem A, les marqué el A, el C y el D, aunque en realidad pueden hacer cualquiera de ellos. Es como, no es que los otros no los elegí por algo en particular. También no la había por uno. Ah, sí. ¿Por qué? Ah, porque yo compartí con ellos. Pensé que había compartido toda la pantalla. Pero no. Parece. Entonces, en la actividad 1, les marqué el A, el C y el D, pero en realidad fue como algunos que abarcan más o menos todo lo que necesitamos ver, pero en realidad pueden hacer lo que ustedes quieran. O sea, no es que los otros son más difíciles o lo que sea. Sí, como siempre les digo, elijan calidad, o sea, antes que cantidad. Hagan algunos a conciencia. Bueno, esto igual requiere más que nada un poco de práctica, ¿sí? Porque la parte de trabajar con regiones es más algo de trabajo algebraico y algo más metodológico, que es como la cuestión de aprender cómo hacerlo y no tiene tanto razonamiento, digamos. Entonces vamos a hacer algunos como para que vean de qué se trata y parecen y vean como por dónde va la mano y después puedan hacerlo por su cuenta. Bueno, ¿se acuerdan primero que era definir por comprensión? Era como lo primero que nos aparecía acá, que teníamos que, o sea, lo que estamos haciendo acá es definir regiones planas. No estamos hablando en la actividad 1 de dominios de campos escalares, si bien después lo vamos a usar para eso. Entonces, las regiones planas las definíamos por comprensión. Era como la manera que teníamos de hacerlo. Y ese definir por comprensión implicaba, por ejemplo, a esta región le damos un nombre, por ejemplo, le llamamos R, a ese conjunto. Como era un conjunto de puntos del plano, empezábamos definiéndolo así. Eso era lo primero. Estábamos definiendo puntos del plano. Ni puntos de la recta, ni puntos del espacio, sino XY, pares XY pertenecientes a R2. Y entonces después venían las condiciones.
que esos puntos cumplían. Bien. Entonces, ¿cómo se les ocurre de qué manera, o sea, de qué manera podríamos trabajar acá? Ven como qué condiciones cumplen esos puntos y sobre todo cómo relacionarían los puntos que están en la región R con las fronteras. Por ejemplo, si yo tomo esta frontera, la recta horizontal que está acá abajo, esa recta tiene ecuación, es el eje Y, el eje X, tiene ecuación y igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con los puntos de mi región? ¿Qué característica tienen en relación a esa frontera, ¿no? En relación a y igual a 0. ¿Cómo relacionamos los puntos de mi región con una inecuación que esté asociada a esta frontera? No sé si me expliqué, porque quizás pongo muchas vueltas. Que deben ser mayores o iguales que 0. Perfecto. O sea, yo tengo la igual a 0 como mi acá recta horizontal, como 0. Y entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa es mi frontera, que en este caso es una región, una recta. Entonces, esa frontera me está dividiendo, en este caso al plano, en dos regiones. Una región, en este caso, la que está por arriba, y otra región que está por debajo. Y entonces, una de esas va a ser una inecuación, en este caso y mayor que 0, y todos los puntos que están en este semiplano azul cumplen que su ordenada es mayor que 0, y todos los puntos que están en el semiplano verde cumplen que su ordenada es menor que 0. Menor igual no, menor. Es un menor igual. Bien, y entonces, si vemos en nuestro ejemplo, en esta actividad, todos los puntos están por arriba, o sea, estarían dentro del semiplano que corresponde a y mayor que 0. Entonces, y mayor que 0 va a ser, y mayor o igual que 0 va a ser una de las condiciones. ¿Sí? Voy a ir ya poniendo acá. Acuérdense que sea mayor o que sea mayor o igual tiene que ver con que la frontera esté incluida o no, y en este caso si vemos la y igual a 0 está incluido porque tengo una línea llena, mientras que las otras dos fronteras son líneas de punto, no van a estar incluidas. Bien, y lo que tenemos que hacer es como trabajar, ir viendo qué pasa, ¿no? Con cada una de las fronteras. Obviamente que si yo defino esto así, nada más, no es correcto, porque acá la única condición que tengo es que estoy por arriba, digamos, estoy en el primer y segundo cuadrante. Pero tengo que dar otras condiciones más que hagan, en este caso sería que yo no tome toda esta parte, ¿sí? Por fuera, por arriba, digamos, de estas dos rectas que aparecen ahí. Pero fíjense que más allá de que la región parece como complicada de definir, pero lo que hacemos es trabajar con cada una de las fronteras por separado y ver qué condición cumplen en relación a esa frontera. Cuando intersecamos todas las condiciones, me quedo con los puntos que cumplen todas las condiciones al mismo tiempo. Bien, ¿cómo seguiríamos acá? Puede ser que tengas que poner dos funciones. Bien, o sea, vamos a necesitar dos funciones para cada una de estas rectas. ¿Sí? Vamos a necesitar tantas en realidad según, o sea, una por curva, sí, exactamente. Bien, lo que vamos a usar, si bien vamos a usar el conocimiento de funciones, pero lo que necesitamos específicamente es la ecuación que relacione x e y.
¿sí? Muchas veces la vamos a dar como una ecuación explícita y igual a tanto y la vamos a pensar como una función, pero siempre en estos casos lo que nos interesa va a ser dar la relación entre x e y. Entonces, por ejemplo, esta recta. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos acá un punto de paso, el 5, 0. ¿Sí? Fíjense que en este punto en el que se intersecan es de coordenadas 1, 4. Entonces ahí ya con esos datos podemos sacar, ¿no? la ley de esa función. La ley la ecuación de esa recta. Bueno, podemos hacer de varias maneras, ¿no? La pendiente en este caso sería, fíjense que acá cuando el delta i voy desde 4 hasta 0, si tomo estos dos puntos, me va a quedar 0 menos 4. Que sería como ese delta i. Y el delta x va a ser el x, la abscisa de este punto, que es 5, menos la abscisa de este punto, que es 1. O sea, me da menos 4 sobre 4, menos 1, que también en este caso lo podríamos ver como también a ojo, que cuando me muevo uno a la derecha bajo 1. Pero bueno, acá calculamos que la pendiente vale menos 1 y la ordenada al origen también la podemos hacer con un punto de paso, o también, fíjense que si la pendiente vale menos 1, sabemos que desde este punto del 1 a 4, si nos movemos 1 a la izquierda, vamos a subir 1, vamos a estar en el 5. Lo queremos hacer así como a ojo mentalmente. Si no, planteamos mx más h menos x más h. Usamos, por ejemplo, el punto 5, 0. ¿Qué puse acá? H igual que quiera. Está. Igual a menos x más h. Y después, si le damos, por ejemplo, si usamos este punto, el 1, 4, cuando y vale 4, x vale 1. Así que acá sacamos que h vale 5. Entonces, la ley de esta, la ecuación de esta recta va a ser y igual a menos x más 5. Bien, ¿qué inecuación necesitamos asociada a esta ecuación como condición para el conjunto? Acá que ponemos. Que sea menor. Bien, que sea menor, o sea, el igual no va a ir porque tenemos una línea punteada en la frontera, y después tendríamos la opción de que sea mayor o menor. En este caso sería menor. Hay casos en los que es como más fácil, digamos, cuando tenemos explicitada la i, es sencillo porque, digamos, la inecuación i menor a la, en este caso, menos x más 5, me va a dar todo lo que tenga ordenadas menores que las de la frontera. Entonces voy a estar de esta recta hacia abajo. Mientras que, o sea, la inecuación esta, i menor que menos x más 5, correspondería a todo este semiplano. Mientras que i mayor a menos x más 5 correspondería a todo el semiplano de arriba, todo lo que está por arriba de esa recta. Después veremos en un caso en el que se complique más, otra manera fácil de determinar si hay que poner menor o mayor.
Bien, y por último, necesitamos la condición para esta otra recta. Pero la lógica va a ser la misma. Y bueno, fíjense, voy a hacer por ahí todas las cuentitas. Esto va a ser y igual. Si nos fijamos, esta es fácil también sacar. La pendiente es 1. Si por ejemplo nos empezamos desde este punto, desde el 0,3, vemos que cuando vamos 1 a la derecha subimos 1. Entonces ahí vemos que la pendiente vale 1. Y la ordenada al origen ya la tenemos porque pasa por el punto 0,3. Así que la ecuación de esa recta va a ser y igual a x más 3. Y con la misma lógica, la condición que necesitamos es digamos, tomar este semiplano. Entonces, vamos a tomar y menor x más 3. Yo en estas actividades por ahí no voy a escribir tanto porque más que nada como para concentrarme más en las explicaciones y demás. Todas estas actividades están como resueltas y están como resueltas con una cantidad de detalle excesivo. O sea, no le digo excesivo como algo malo, para nada, pero, o sea, como que acá me interesa más que nos concentremos en charlar, en hablar las cosas. Total, después van a tener eso que en PDF que está súper detallado y explicado por cualquier duda que tengan. Pero bueno, en definitiva, es esto, es buscar fronteras y decidir con qué lado nos quedamos, y en general vamos a tener que dar varias condiciones al mismo tiempo si tenemos que nuestra región está limitada por distintas fronteras. Bien, tengan en cuenta otra cosa, que escribir esto así, es lo mismo, o sea, cuando doy las condiciones separadas por coma, lo que quiero decir es eso, que todas esas condiciones se cumplen al mismo tiempo. Sería lo mismo que yo pusiera un conector I. ¿Sí? I menor que... Sí, quiere decir lo mismo. Quiere decir que todas las condiciones se cumplen al mismo tiempo, y eso en la gráfica se traslada a que las tres regiones que grafico, o sea, cada una de estas inecuaciones me da una región distinta, las tres regiones las interseco y me quedo con lo que está en común. Sí, de este ítem. ¿Podés escribir también unión? No, porque, o sea, a ver, en los conjuntos van a poder escribir y o van a poder escribir o, según que necesiten. La i o la coma. El i en la gráfica de región plana se va a traducir en una intersección y el o se va a traducir en una unión. ¿Cuándo usarían unión? O sea, cuando plantearían su conjunto con un o. Bueno, no tienen muchos ejemplos acá, pero por ejemplo, en el ítem E, más allá de que se puede plantear de otra manera, pero una manera posible de plantearlo sería dar las condiciones que cumple esta región, que bueno, llamamos A y B. Entonces, una manera posible sería decir que los puntos tienen que cumplir ciertas condiciones para definir la región A o ciertas condiciones para la región B. Entonces, eso después en la gráfica se traduce en la región plana correspondiente a A unida a la región plana correspondiente a B. Bien, pero más que nada va a ser... ¿Cómo? Una consulta un poco tonta. Si los ejes no están incluidos en el plano, ¿cómo lo notamos eso en el gráfico? O sea, la línea de puntitos, ¿cómo iría sobre los ejes? O sea, si justo si tu frontera no está incluida y coincide con un eje. Sí.
Generalmente, o sea, si lo haces a mano, bueno, con software también se puede, obvio. Generalmente se marca la línea de punto sobre el eje. O sea, porque fíjate que tendrías simplemente que usar o una línea de trazo más gruesa u otro color. Pero es como que puedes marcar así. Aunque sea de otro color o sea un poquito más grueso, se ve. Ahí en los ejercicios lo damos por hecho como que sí se incluyan. Claro. En este caso se está incluyendo, si no, necesariamente tendría que estar con línea de punto. Sí, ahí entiendo dónde viene tu duda. Sí, lo mismo en el C que acabamos de hacer también. Sí, acá el eje X está incluido, si no de alguna manera estaría delimitado con línea de puntos. Pensando. Ahí se va. Bien. Bueno, veamos el T. Entonces tenemos como esta media rosquilla, que es nuestra región plana. Entonces, ¿qué curvas acá ven que serían sus fronteras? Sería la circunferencia de radio 1 centrado en 0. Uh-huh. Y la otra sería la circunferencia centrada en 0 de radio 3, creo que sí. Bien, perfecto. Y hay que definir las ecuaciones. Bárbaro. O sea, tenemos por un lado dos de las fronteras que van a ser las dos circunferencias que acabas de nombrar. Una sería esta. Bueno, no sé por qué línea de puntos. Para confundirla nomás. La que está acá en rojo. Bien, ¿qué ecuación tiene la circunferencia centrada en el origen? Era x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En este caso va a ser igual a 1, que es el radio al cuadrado. Y la otra, que es la que está en verde, o que va a estar en verde, todavía no está en verde. A ver si la voy a hacer a... Que como el radio es 3, va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Bien, acá como para ya ir como generalizando un poco esto, y después cuando lo vayan a trabajar tengan como toda la información. En general, cualquier curva frontera les va a dividir, sí, o sea, cualquier curva continua que sea una frontera les va a dividir su plano R2 en dos regiones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una curva, una recta, va a estar el semiplano de arriba y el semiplano de abajo. Si tengo una parábola, voy a tener la parte que está arriba de la parábola y la parte que está abajo de la parábola. ¿Sí? Bien. Mientras que lo que sean circunferencias y elipses, también les van a dividir su región, su plano, en dos regiones, con la salvedad de que ahora va a ser no algo que esté arriba y abajo, sino algo que esté adentro y afuera. Y entonces, por ejemplo, si yo acá tengo una circunferencia, voy a tener una región que va a ser la de adentro y otra región que va a ser la de afuera. Y pasa lo mismo que antes. Si tengo x cuadrado más y cuadrado y el radio al cuadrado, si tengo igual, va a ser la frontera. Si tengo menor que el radio al cuadrado, va a ser la parte de adentro de la circunferencia. Y si tengo mayor, va a ser la parte de afuera. Entonces, o sea, esa es la única diferencia que tienen las circunferencias y elipses y sus ecuaciones, y es que
la manera en que dividen el plano va a ser adentro y afuera, pero fuera de eso la lógica es la misma. Tenemos entonces que ahora ver con qué inecuaciones nos quedamos para cada una de ellas. Entonces, ¿qué condiciones nos van a quedar acá? Vamos a tener... por ejemplo, X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. bien, menor o igual que 9, con eso tomo todo lo que estaría dentro de esta circunferencia. Y mayor o igual que 1. Se puede poner todo junto, ¿no? Sí, O los sea, pueden- 1 igual. sí, en este caso las podrían juntar sin problemas. Las dejo por separado, más que nada para ver que cada condición viene de la inecuación asociada a cada curva, pero tranquilamente lo podrían juntar en una sola en este caso. Es una cuestión de escritura nomás. Entonces ahí tendríamos lo que sería, digamos, ahí. Ahí sería una rosca, creo, porque nos falta el delimitar la parte de arriba. Claro, o sea, ahí tendríamos como el x cuadrado menor o igual que 9, supónganse que esto sea una circunferencia de radio 3, sería esto, y mayor o igual que 1 sería digamos, todo así muy del orden de lo esquemático, pero ahí lo que estoy, digamos, con interseco las regiones, estoy intersecando el círculo naranja con lo que está hacia afuera de este círculo blanco, ¿sí? Porque es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1. Entonces, cuando interseco esas dos cosas, me quedo con la rosca. Entonces, Te falta. bien, Y mayor igual a 0. perfecto. Entonces, la condición que faltaría ahí es que y sea mayor o igual que 0, que eso acá, no sé si lo vieron, o sea, si se dieron cuenta de esto que charlamos recién, pero no es algo, o sea, no es algo distinto a lo que estábamos haciendo antes, porque en realidad si vemos qué fronteras tenemos acá limitando la región, hay una que no habíamos marcado, que era el eje X. O sea, por acá tenemos frontera, ¿no? Ahí acá. Y entonces, para esa región nos faltaba definir qué condición cumplía respecto a esta recta, que era el eje Y. Entonces vemos que tenemos que tomar de ahí para arriba. Y mayor o igual que 0. Para que quede incluida esta parte que marca en violeta dentro de la frontera. Bueno, por lo que veo, esto más o menos lo van llevando bien, no tiene mayores complejidades, más que, a ver, si vemos acá, bueno, sí, no hay mayores complejidades. El E quizás tiene una dificultad adicional, que ahora lo vamos a ver en la actividad 2, pero bueno, ya lo vamos a charlar, y punto. Hago actividad 1. Sí, cuanto más avancemos hoy, mejor, porque podemos arrancar después con curvas de nivel y mañana quizás nos queda un poco de tiempo para trabajar con algún problemita. Eso estaría muy bien. Bueno, y lo otro que tenemos que ver de esta parte de regiones planas es como el camino inverso, digamos, que ya trabajando con leyes de campos escalares, el poder desde ahí definir y graficar los dominios. Van a ver que
cuando trabajamos con dominios de campos escalares, vamos a poder hacer dos cosas. Definirlos por un lado, que sería dar el conjunto por comprensión, y vamos a poder graficarlos. Y de esas dos cosas, los que realmente nos va a servir, nos va a ser útil y nos va a dar información, va a ser graficarlo, no tanto definirlo. Entonces siempre vamos a empezar definiéndolo y después vamos a, sí o sí, tener que llegar a graficarlo, porque es donde podemos ver realmente qué dominio tenemos. Tengo que ver las condiciones escritas, no dan tanta información. Entonces, de la actividad 2, hay un ítem A que se los dejo para que después lo hagan, porque está relacionado al 1, entonces medio que primero tienen que hacer todo el 1 y después hacer el 2A. Y el 2B es bastante directo, es definir y graficar dominio de las siguientes funciones de dos variables. O sea, directo. Tenemos la ley de la función, del campo, y lo que se nos pide es definir y graficar el dominio. Entonces, empecemos con el F. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de graficar va a ser definir el dominio. Entonces, la manera de definir dominio para campos escalares lo vamos a definir por comprensión, como definimos las regiones planas antes. Pero lo que necesitamos primero, y esto es igual a funciones escalares, es plantear las restricciones. O sea, acá tengan en cuenta que por más que ahora tengamos dos variables independientes, el resultado del campo sigue siendo un número. Entonces, yo acá tengo raíz cuadrada de 9x² más 4y² menos 36. Yo le voy a dar un valor a x y un valor a y. Voy a hacer una cuenta acá dentro de la raíz. Eso me va a dar un número. Y eso va a ser un número. O sea, va a seguir valiendo lo de siempre, de que lo que necesito para que este campo esté definido es que lo que está dentro de mi raíz sea mayor o igual que 0. Entonces, en ese sentido, el planteo de las restricciones va a ser igual que en las funciones escalares. Tengo que buscar raíces, tengo que buscar logaritmos, tengo que buscar cocientes y que el denominador no sea 0, y plantear las restricciones. Eso es igual. Después, lo que cambia es qué hago con esas restricciones, porque lo que me van a dar van a ser gráficas en regiones planas y ya no en una recta real. Bien, entonces acá restricciones tenemos únicamente las que ya les nombré recién. O sea, lo único que tengo es que puedo generar una restricción es la raíz cuadrada. Nada más. Entonces acá el planteo sería que el radicando sea mayor o igual que 0. Acá, según la ley, según qué tan compleja sea la ley, podré tener una o más restricciones al mismo tiempo, y eso después lo voy a plantear en la definición del dominio. ¿Cómo definimos el dominio? Por comprensión. ¿Eso lo dejamos así tal cual o lo podemos desarrollar un poco más si es que se puede desarrollar o simplificar? Bien, ahí a la hora de definirlo, lo pueden dejar de la manera que deseen. Después, lo que sí, para graficarlo, necesariamente lo van a tener que trabajar algebraicamente para ver qué es esto. Pero cuando lo definen pueden dejarlo como está, eso medio que no hay problema. O sea, esta inecuación la vamos a poder después como escribir de otra manera para ver más fácil qué región plana es, pero a la hora de definir el dominio pueden poner las condiciones tal y cual las sacaron de
de la ley del campo. Total, o sea, ya el hecho de tener que escribirlo de una manera más simple, sí o sí lo van a tener que hacer para graficar. Les repito, o sea, medio que el definir los dominios de los campos termina siendo más como una formalidad, porque lo que nos interesa es la gráfica. Bueno, entonces, si ahora queremos ver cuál es la gráfica de este campo escalar, tenemos que hacer al revés que antes. O sea, tenemos ahora la condición expresada como una inecuación y tenemos que ver qué región plana es. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Más allá de este caso en particular. ¿Qué hacemos con esa inecuación? La podemos llevar a un igual, ¿no? Para que te dé la frontera, que se llama eso, ¿no? Exacto. O sea, esta va a ser la región plana. Entonces vamos a trabajar con la frontera. Trabajamos con la igualdad asociada a esa inecuación. De hecho, voy a escribir allá, acá arriba mejor. Así. Nos va a quedar 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36 igual a 0. Entonces, obviamente, o sea, el hecho de plantear la igualdad no es que ya me soluciona la vida, porque uno a priori ve esto y no sabemos graficar esta ecuación, pero la podemos trabajar algebraicamente ya trabajando con la igualdad. Bien, ¿se dan cuenta qué curva les va a quedar sin hacer... Si pasamos el 36 para el lado del 0, y luego lo dividimos por 36, creo que te daría una cónica, ¿no? Una elipse, creo. Bien, le va a quedar una elipse. De todas las cónicas que tienen, en el libro las aparece en una parte de la teoría, con las que trabajamos son básicamente con las circunferencias y con las elipses, que en campos escalares van a aparecer bastante, ambas, ¿sí? Entonces, en general, muchas veces cuando les aparezcan en las leyes cosas así como les aparezca el x cuadrado y el y cuadrado, muchas veces cuando eso lo trabajen lo van a llevar a la ecuación de una circunferencia o de una elipse. Y también como en general, si ven que los coeficientes que tienen en la x y en la y son distintos, como que eso tiene más pinta de elipse. Mientras que cuando los coeficientes son iguales, de circunferencia. Eso por ahí está bueno tenerlo en cuenta para ya saber cómo trabajarla, ¿sí? Porque si yo tengo una elipse, la manera, digamos, de ver el radio en x y en y es expresarlo de esta forma, ¿sí? X cuadrado sobre al cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Entonces, expresada así como está ahora, o expresada en esta forma, en los dos casos representa la misma curva, la misma elipse, solamente que de esta manera es la manera en la que yo la sé graficar, porque puedo ver qué radio tengo en x y qué radio tengo en y. Pero bueno, yo veo esto, veo que tengo x cuadrado, veo que tengo y cuadrado, veo que los coeficientes son distintos, trato de llevarlo a esta forma y ahí hacemos lo que dijiste. Paso el 36 sumando y divido todo por 36 para que me quede igualado a 1. Eso está bueno como para más o menos tener idea de qué ir haciendo y no hacer pasos algebraicos aleatorios. Pero una cosa, ahora el centro te va a quedar siempre en 0, 0. ¿Cómo, Isa? Se cortó un poco. Para. Sí, sí. El centro siempre va a quedar en el origen. O sea, podría no, pero tiene algunos casos en los que no. En general,
O sea, los casos sencillos con los que trabajamos, sí. Pero podría ser que no. Siempre que, o sea, la forma general de las ecuaciones de circunferencias y elipses es así. Para las elipses, les queda restando dentro del cuadrado la abscisa del centro y para la y la ordenada del centro. Entonces, ¿qué iba a decir? Eso. Si está centrada en el origen, la abscisa y la ordenada del centro valen 0 y les queda x cuadrado. Pero sí, en general esos casos no los trabajamos, me parece. Creo que tiene un solo problema en la guía en el que les queda una circunferencia no centrada en el origen. Pero en general no. Bueno, y lo que viene acá es simplemente trabajo algebraico que puede traer ahí sus complejidades a veces. Bueno, en primer lugar, cuando yo acá quiero igualarlo a 1, la primera cuestión a tener en cuenta es que lo que hago va a ser dividir por 36 ambos miembros. O sea que ese 36 que paso dividiendo, lo paso dividiendo a ambos términos y no a uno solo. Primer por ahí error común. Entonces acá me va a quedar 9 sobre, cuando distribuyo, ¿no? 9 sobre 36. Más 4 sobre 36. Igual a 1. Bueno, sí voy a escribir todo despacio. No me voy a saltear ninguno, así se ve bien claro. Y entonces acá este 9 con el 36 lo puedo simplificar. Y acá me va a quedar un 4. Y este 4 con el 36 también. Y acá me va a quedar 9. Y entonces ya acá la ecuación que me queda es bastante benévola porque se ve bastante claro todo. ¿Sí? Me quedó x cuadrado sobre 4, que lo puedo pensar como 2 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 9, que lo puedo pensar como 3 al cuadrado. Cuestiones de cosas que se me vienen hacia la mente de errores comunes. Acá no necesariamente, o sea, justo estos ejemplos están hechos también como un poco para no complicarles la vida con lo algebraico ni nada, pero acá no les tiene por qué quedar un cuadrado perfecto. O sea, tranquilamente la ecuación de la elipse les puede quedar, no sé, x cuadrado sobre 7. Estoy inventando otro caso, ¿no? Más y cuadrado sobre 10 igual a 1. En este ejemplo, ¿cuánto valdrían los radios? Raíz cuadrada de 7. Acá raíz cuadrada de 7 y acá raíz cuadrada de 10. ¿Sí? O sea, así como acá que me quedó 4 y 9, los radios son raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Pero, digamos, no pueden quedarles números irracionales, pueden quedarle raíces. Siempre a veces aparecen ahí y pasan cosas misteriosas en sus mentes y hacen cosas extrañas. Pero lo que les queda ahí es un número real. Puede ser con coma, sin coma, no importa. Y otra cosa... sí, otra cosa que también lo charlamos ahora, porque creo que no aparece en otro ejemplo de los que vamos a hacer. ¿Qué pasaría si
tienen esto, por ejemplo. Ya está igualado a 1. ¿Cuánto valdría ahí cada radio? Para el i está todo bien, o sea, el i lo puedo pensar como uno dividido 1 al cuadrado y no estoy cambiando nada, y el radio en i es 1. Pero, ¿Ese 9 no lo podemos llevar a 1/9? claro, o sea, si lo quiero pensar, o sea, quiero pensar cuál sería el número del denominador, el a, que está al cuadrado, lo que necesitamos hacer ahí es pasarlo al denominador. Entonces, ese 9 lo paso dividiendo como un noveno. O sea, lo paso al denominador y lo paso como recíproco, para no cambiar la expresión. Y entonces acá, un noveno sería 1/3 al cuadrado. Acá tendría que el radio en x es 1/3 y el radio en y vale 1. Bien. O sea, esa es como la... ¿Sí? Más o menos. ¿No está al revés? En x, 1/3. Igual, sí, capaz no se entendió mucho lo que escribí. Pues va. Al revés, ¿en qué sentido? O sea, el de x es este. Entonces acá, el valor que yo... O sea, el radio es 1/3. De manera que cuando yo hago 1/3 al cuadrado, o al revés, o pienso cuál es la raíz cuadrada de un noveno, me da 1/3. Ese es el radio en x y el radio en y es 1. Bien, esta es como estas dos cosas que hablamos recién, de que les queden números, que les queden raíces que no sean de cuadrados perfectos, o que les aparezca el número en el numerador y lo tengan que expresar así. Es como todas las complejidades que les pueden aparecer a la hora de trabajar con elipses, no más que eso. Pero son esas, son todas cuestiones algebraicas. Lo importante es que sea como sea la expresión de la que partan, si ya ven el x cuadrado y el y cuadrado y los coeficientes distintos, ya tienen como la guía de que tienen que ir para el lado de la expresión de la elipse y se hace como más sencillo de trabajar eso para ir en ese camino, porque ya saben a qué tienen que llegar. Bien, entonces acá me va a quedar que esto es una elipse. Volviendo a nuestra actividad. De centro voy a llamar C, central en el origen. Radio en x2 y radio en y 3. Bien, y acá, sí, fíjense, bueno, no lo quiero hacer con GeoGebra, porque si ustedes ponen esta inecuación ya en GeoGebra, la inecuación original, ya se los da graficado, que obviamente lo pueden siempre usar para verificar. Pero me interesa acá que veamos esto, si lo tenemos, o sea, si tenemos, de vuelta, lo que hallamos recién fue la frontera, no hallamos el dominio, o sea, sabemos que la frontera va a ser una elipse de radio 3, de radio 2 en x, perdón, y de radio 3 en y. O sea que acá tenemos el 2, acá tenemos el 3, menos 2, menos 3. Bastante complejo.
Algo así. Entonces, fíjense, a la hora de graficar el dominio, que la frontera sabemos que va a estar incluida por esto, porque tenemos el igual en la inecuación. O sea que la frontera la incluimos. Ahora, acá es donde no es como tan sencillo saber si nos tenemos que quedar con la parte de adentro o de afuera. Porque o sea, la expresión en la que tenemos acá, 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36, mayor que 0, ¿sí? No es quizás tan sencillo darse cuenta si los puntos que van son los que están adentro o los que van afuera. Entonces, en los casos en los que les pase eso, en los que no les resulte como tan claro darse cuenta si tienen que quedarse con la parte, en este caso, de adentro o de afuera, lo que pueden hacer siempre es tomar un punto de prueba. Sí, total, o sea, eso sí saben, que va a ser o la parte de adentro o la parte de afuera. No tienen otras alternativas así más raras. Entonces pueden probar un punto, por ejemplo, el origen, el más fácil que encuentren, y ver si el 0, 0 pertenece a la región, vamos, al dominio en realidad, vamos a ponerle. Sí, entonces se fijan simplemente si con ese punto, x igual a 0 y igual a 0, se verifica o no se verifica la inecuación que tienen. Fíjense, si reemplazan por 0 acá y acá, les queda menos 36. O sea, la inecuación que les queda es menos 36 mayor o igual que 0. Que eso ya vemos que, bueno, claramente no se cumple. Y entonces, desde acá ya es directo. O sea, el 0, 0 no va a pertenecer al dominio, por lo tanto ningún punto dentro de la frontera va a pertenecer al dominio, y por lo tanto la región va a ser lo que está por fuera de esa elipse. Bien, pero eso, esa modalidad de probar un punto les va a servir siempre, en cualquier caso, e incluso en los casos sencillos que vimos antes, si por ahí no se tienen dudas o quieren verificar, eso siempre lo van a poder hacer. Muy bien. Hago este lado. Entonces, bueno, eso. O sea, en definitiva, el dominio de su región les quedaría así, todo por fuera de esa elipse de ecuación x cuadrado sobre y cuadrado más y cuadrado sobre 3 cuadrado igual a 1. Bien, fíjense que pasa en GeoGebra, sí, eso, que siempre lo pueden usar para verificar si graficamos la inecuación tal cual la da. Sería 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36 cuadrado más 4y cuadrado menos 36 mayor o igual que 0. Les grafica eso. O sea, la elipse válido 2 en x, válido 3 en y, todo lo que está por fuera. Tengan en cuenta que GeoGebra nunca les va a marcar correctamente las fronteras, no es que se las va a incluir o a incluir, siempre se las va a marcar así. Y bueno, obviamente si pusiera 9, la misma expresión, pero en vez de poner mayor pusiera menor, me va a tener que dar la parte de adentro de la elipse. Para menor y este para mayor.
Bueno, y veamos de acá uno más, también que tiene como algo distinto, quizás, que es el H. Una que ver, pregunta aleatoria. ¿A ustedes ya les tocó vacunarse por el COVID? La primera, ninguna. A mí me tocó la segunda hace como 2 semanas, pero no pude ir, fui ayer. Así que estoy como... encima con el calor de hoy. Pero por suerte todo tranquilo. Bien. Entonces, dominio de este campo escalar. Logaritmo natural de menos 3xy. La primera parte igual que siempre. O sea, lo tratamos como una función escalar. Buscamos restricciones, planteamos restricciones. Entonces, ¿cuántas restricciones tenemos acá? Que menos 3x y tienen que ser mayor que 0, ¿no? Exacto, perfecto. Lo que está dentro del logaritmo, no me importa que sea, tiene que ser mayor que 0. Siempre hagan eso con las restricciones, o sea, planteen todas las restricciones. Ven una raíz, lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Ven un logaritmo, lo que está dentro del logaritmo mayor que 0. Ven un cociente, lo que está en el denominador distinto de 0. Después verán, capaz que alguna de esas restricciones no les genera nada, qué sé yo, capaz que el logaritmo es siempre positivo. Habrá que ver. Pero siempre de entrada plantean todas las restricciones y después a partir de ahí lo ven. Bien, por ahí este caso en particular, lo que tiene... lo podríamos trabajar igual que los otros, pero por ahí se vuelve un poco más molesto. Fíjense por qué. Primero, yo esto lo planteo como... Planteo la ecuación, menos 3x por y igual a 0. Fíjense que el menos 3 lo puedo pasar dividiendo y no me... O sea, me va a quedar x por y igual a 0 sobre menos 3, que sigue siendo 0. Y entonces acá lo que tengo es un producto de dos cosas, de x e y. Entonces, para que esta igualdad, para que este producto me dé 0, tiene que pasar que x valga 0 o que y valga 0. Eso llevado a una gráfica, que x sea 0, x igual a 0 implicaría estaría trabajando con el eje y, mientras que y igual a 0 sería el eje x. Entonces, acá, si lo pienso de esta manera, fíjense que me quedan, como se pone un poco raro todo, porque tendría como los 4 cuadrantes, o sea, un cuadrante acá, el otro acá, como 4 regiones distintas, y ahí lo que tendría que ver es en cuál de esas regiones se verifica mi inecuación. Entonces, esa sería la manera de hacerlo, trabajándolo como lo venimos trabajando. Bueno, para este caso en particular, por ahí hay otra manera más cómoda, que es directamente trabajar con las inecuaciones y pensarlo desde la regla de los signos, ¿sí? Como más sencillo. Porque fíjense que acá yo tengo menos 3 por x por y, y eso me dice que es mayor que 0. Si fuera mayor que otro número, ahí sí, lo trabajamos como siempre, pero como es mayor que 0,
Lo único que me interesa ver es qué signos tendría que tener X e Y para hacer que esto me dé un producto de un cierto signo. No me interesa cuánto valga. Me interesa que sea todo positivo. Entonces esto es más cómodo trabajarlo desde la inecuación. ¿Sí? Por ahí este menos 3, ¿sí? Que está ahí multiplicando, nos conviene sacarlo, no, porque nos complica un poco el análisis. ¿Sí? Fíjense que si yo paso el menos 3 dividiendo, lo que sí va a pasar en la inecuación es que como estoy dividiendo por un número negativo, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Y entonces me va a quedar que x por y va a ser menor que 0. Y entonces, desde acá, esta sería la inecuación con la que voy a trabajar. Entonces, yo necesito que, básicamente, el producto me dé negativo, o sea que x e y tengan signos distintos. Y entonces eso lo podemos pensar desde la cuestión de los cuadrantes, o sea, en qué cuadrantes se cumplen que los signos de x y de y sean distintos y en cuáles se cumplen que los signos sean iguales. Vamos a ponerle colores. Por ejemplo, en el primer cuadrante los dos son positivos, acá voy a tener igual signo de x y de y. Lo mismo va a pasar en el cuarto cuadrante, donde tanto la x y la y van a ser negativas, pero su producto me va a seguir dando positivo y van a tener igual signo. Mientras que el caso que nos interesaba acá era que x por y sea negativo. O sea, que los signos de la abscisa y la ordenada sean distintos. Entonces eso pasa acá. En el segundo cuadrante, abscisa negativa, ordenada positiva. Y en el cuarto cuadrante, abscisa positiva, ordenada negativa. Entonces, si tenemos esta inecuación, x por y menor que 0, los puntos del plano que me quedarían sería el segundo y cuarto cuadrante. Y me ahorro, digamos, como el ir por este camino y tener que ver cuadrante por cuadrante en cuál tengo que incluir y en cuál no. Bien, acá fíjense que yo tengo que x por y tiene que ser negativo. Si, digamos, lo que voy a tener van a ser el segundo y el cuarto cuadrante y no voy a incluir a los ejes. Porque los ejes, o sea, cualquier punto que esté sobre uno de los ejes, implica que el x o el y valen 0 y por lo tanto corresponderían al x por y igual a 0, ni al menor ni al mayor. Así que en este caso, mi dominio me quedaría el segundo y cuarto cuadrante. Y acá sí tendríamos que hacer lo que les había preguntado, creo que era Xiam, de marcar, digamos, o sea, las fronteras de cada uno de estos cuadrantes van a ser los ejes. Entonces, para el cuadrante 2, tengo que no incluir el eje X ni el Y. Bueno, un poco grueso quedó, para que se vea claro. Y para el cuarto cuadrante, tampoco tengo que incluir esto acá.
Eso está bueno ya como que lo recuerden, digamos, ya sea que lo tengan que hacer en otra actividad o que ustedes tengan que definir algo donde trabajen con el primer y tercer cuadrante o con el segundo y cuarto. Esta es una manera sencilla de hacer eso sin tener que decir x menor que 0 y mayor que 0, que sería esta parte de acá, o x mayor que 0 y menor que 0. Todo eso lo podemos resumir en x por y menor que 0. ¿Se entendió? Como que, o sea, como que todo esto está bueno de escribir simplemente para ver todo lo que uno se ahorra de escribir. La otra manera de escribir esto sería esto. Sería así. X menor que 0 y mayor que 0, que correspondería a esta región. O, acá aparece el O, X mayor que 0 y menor que 0. Entonces, escribir esto y escribir X por Y X por Y menor que 0 es lo mismo. Y esto también, digamos, relacionado a lo que, bueno, vieron que acá apareció el O. Esto tiene que ver con lo que te decía antes, Isa, de que en el ítem E del 1 pueden ir por ese camino de plantearlo con un o pueden plantear una condición para tomar la parte de adentro de la elipse y que la otra condición sea x por y mayor o igual que 0, y ahí intersecan con el primer y tercer cuadrante. Por eso es una herramienta útil, tener en cuenta eso. Bueno. Bueno, y vamos a ver un poquito de curvas de nivel. Tenemos un rato todavía. Que sería lo siguiente. Bueno, vamos a trabajar un poco en GeoGebra primero. Bien, no sé si tienen GeoGebra instalado en la compu, o en el celular, lo usan. ¿Usan alguno? Con sinceridad, si lo usan, si no lo usan, si usan más el del celu, más el de la compu. A veces sí, online, para ver. Ok, te escuché medio cortado, pero creo que te escuché. Bien, el de la web también, sí. Lo importante es que, digamos, de todos los temas, yo les diría que para campos es el que más útil les va a ser, sobre todo por la posibilidad de trabajar en 3 dimensiones. ¿Sí? Según qué versión tengan, o sea, en la compu tienen como todas las versiones juntas y en el celular tienen que elegir cuál descargar. Si quieren trabajar con gráficas en 3 dimensiones, en el espacio, tienen que elegir la que es la graficadora 3D. Mientras que en la compu, por ejemplo, en esta versión por lo menos de GeoGebra, voy acá a vista y tengo la vista algebraica, que es esto de acá a la izquierda, para insertar ecuaciones y demás. La vista gráfica, que es la de 2 dimensiones, que la saqué. Y la vista gráfica 3D, que es para trabajar con gráficas en el espacio. Entonces, se acordarán, tal vez no, que ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que eran las gráficas de los campos escalares? ¿Qué nos quedaba? Si nos quedaba. En los campos escalares teníamos, por ejemplo, para la. A ver, grafiquemos alguna de acá.
Por ejemplo, está el logaritmo natural de menos 3x por y. Si no queda demasiado tremenda. Bien. Pongo eso en GeoGebra y grafica esta belleza. Entonces, la gráfica era una gráfica en el espacio. ¿Sí? O sea, a cada punto del dominio, que el dominio de logaritmo de menos 3xy lo habíamos visto antes, era, o sea, visto desde arriba, era así sería, el rojo es el x. Visto desde arriba sería el segundo y cuarto cuadrante, sin los ejes, y a cada punto de ese dominio lo que le asignábamos era la imagen, y eso en la gráfica correspondía a una altura. Entonces, lo que me terminaba quedando como gráfica era una superficie en el espacio. Entonces, graficar superficies en el espacio ya es como otro nivel de complejidad. O sea, y por varios motivos. O sea, más allá de que es como un paso más en complejidad que graficar en el plano, pero también está la cuestión de que lo que estamos graficando es algo que naturalmente está en 3 dimensiones, lo estamos graficando en 2. Entonces, ahí ya entran a jugar cuestiones de perspectiva, de cómo hago para que eso que gráfico se entienda, que se pueda ver qué forma tiene. Y fíjense que los graficadores tienen algunas herramientas para facilitar eso. Por ejemplo, esta que está marcado así no sería lo mismo si no estuvieran todas estas liñitas, que ahora vamos a ver qué son, y que me sirven para entender qué forma tiene la gráfica. Si esto fuera todo un color sólido, no se entendería qué forma tiene. Bueno, cuestión que las gráficas de los campos son complejas a veces. Y eso, en general, nos resulta más sencillo trabajar en el plano. Entonces, ahí es donde aparecen las curvas de nivel, que es lo que vamos a trabajar ahora. O sea, siempre que trabajemos con gráfica, vamos a graficar directamente con software. Y con lo que por ahí vamos a trabajar un poco más es con las curvas de nivel que nos dan información sobre la gráfica. Y también, sin meternos en la gráfica, nos dan información útil que nos sirve del campo escalar. Bien, veamos entonces primero cada una de las cuestiones para llegar a definir curva de nivel. Bien, la primera definición importante que tienen es la definición de traza, que nos dice que la traza de una función f de dos variables es la curva c que se obtiene al intersecar la superficie S, se llama S, de f, o sea, la superficie sería la gráfica de f, con algún plano coordenado o paralelo a él. Entonces, esa es la definición de traza. Es una curva que obtengo de intersecar mi superficie con un plano coordenado o paralelo a él. Entonces, planos coordenados tengo 3. El XY, o sea, el plano del piso, llamémosle. El XZ y el YZ, que son planos verticales. Y también pueden ser planos paralelos a cualquiera de ellos. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, ahí puse igual a 0. Lo que tendría acá es un plano vertical que sería el plano XZ, que contiene al eje X y contiene al eje Z. Y ahora voy a marcar un plano que sea paralelo a este. Por ejemplo, igual a 2. Y voy a sacar el otro para que no sea tan confuso. Entonces, fíjense que mi gráfica, la superficie, cuando le interseque con este plano, me va a generar una curva. O sea, sería de toda la superficie, sería la curvita que está contenida en este plano. Eso en GeoGebra lo pueden hacer fácil, a la intersección, para verla. Y todo esto también lo tienen, cómo trabajar bien con GeoGebra, con campos, lo tienen también en uno de los videos explicativos. Bueno, ¿y qué es esta función? Interseca.
y tienen que indicar los dos objetos. Fíjense, en este caso yo tengo mi campo escalar, que se llama C, y mi plano, que se llama G. Entonces, si pongo interseca C, G, me marca ahí más visualmente esa curva intersección. Entonces, eso que está ahí, esa curva, que es una curva en el espacio, sería una traza de mi campo. O sea, la obtuve intersecando la superficie con un plano coordenado o uno paralelo a él. Bien, fíjense justamente que las curvas que grafica solo el programa para darle forma a la gráfica y que se entienda son todas trazas. De hecho, si se fijan, acá tienen todas trazas y justo la de i igual a 2 es la que grafique yo más específicamente, pero todo lo otro tiene la misma forma. Entonces, todo lo que les grafica para darle forma a la gráfica al GeoGebra son como intersecciones de su superficie con planos paralelos a los verticales. Bueno, ahora, de todas las trazas posibles, nos vamos a concentrar un poco más en las que se intersecan, en las que se hallan, mejor dicho, al intersecar la superficie con planos horizontales. Fíjense que si yo tomo un plano horizontal, paralelo al piso, van a ser planos que tengan un valor de z constante. Entonces, por ejemplo, planteo z igual a 2. Y voy a hacer lo mismo. Voy a plantear la intersección del campo con ese plano. Y, fíjense, visto de arriba, veo que me queda ahí esas dos curvas. Bien. Entonces, esto son ahora curvas, que son curvas planas, porque están contenidas dentro de un plano, pero que siguen estando en el espacio. O sea, es una curva plana a esa altura. Bien, la curva de nivel es la proyección de esa curva que está en el espacio sobre el plano XY. Es como si yo tomara esta curva que está acá y la aplastara, digamos, sobre el dominio, sobre el plano XY, y ahí es donde me va a quedar una curva de nivel. Y ya va a ser una curva que va a estar en dos dimensiones, porque va a estar en X y en Y, y el Z ya no va a estar. O sea, yo sé que todos estos puntos de la gráfica tienen un Z igual a 2 en la traza, pero yo lo voy a llevar al plano XY y voy a trabajar en dos dimensiones. No quiero. Vamos. Bien, entonces, lo que me interesa primero de esto es que distingan bien lo que es traza de curva de nivel. Primero, que las trazas pueden ser con planos horizontales o verticales. Y segundo, que si trabajo con planos horizontales, la traza es la curva en el espacio, mientras que la curva de nivel ya es la curva en el plano. Y fíjense otra cosa. Si yo acá, la ley de mi campo era logaritmo de menos 3xy, y el plano con el que le intersequé era z igual a 2. Entonces, todos los puntos que están sobre esta traza tienen z igual a 2. Entonces, si yo planteo logaritmo de menos 3xy, que es la ley del campo, igual a 2, o sea, fijo el valor de z, lo que me queda acá es una ecuación
en X e Y. ¿Sí? O sea, una ecuación en X e Y como veníamos trabajando antes. Una ecuación que en el plano, que me relaciona X e Y y que la puedo graficar en el plano y con la que tenemos más herramientas para trabajar. ¿Sí? Entonces es como que al igualar mi campo escalar a un número constante de imagen, sería en este caso, me queda la ecuación de una curva que yo la puedo graficar en el plano y lo que obtengo es una curva en el plano que sé que van a ser puntos del dominio, porque únicamente, entonces lo grafico en el plano XY, en el mismo plano donde grafico el dominio, y van a ser puntos del dominio que van a compartir la misma imagen. Puntos del dominio que yo ya sé que su imagen va a valer 2. Entonces, las curvas de nivel, ¿sí?, de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son f de xy igual a k, como en este ejemplo, la ley del campo igual a 2, sería f de xy, la ley del campo, y este 2 en este caso sería el k, donde k es una constante perteneciente al conjunto imagen de f. Y también lo que hablamos recién, una curva de nivel va a ser el conjunto de todos los puntos en el dominio de f, en el cual f toma un valor dado de k. Por ejemplo, en este caso, si graficáramos la curva de nivel, o sea, si acá despejáramos y para ver qué forma tiene esa curva en el plano, nos quedaría una hipérbola, nos quedaría algo así. Y entonces, yo lo que sé es que cualquier punto que yo tome sobre estas curvas, sé que la imagen del campo en ese punto me va a dar 2. Vamos a tener esa imagen constante igual a 2. En el ejemplo este que estuvimos viendo. Bien, y las curvas de nivel nos van a servir para distintas cosas. Una de ellas va a ser para... bueno, si pensamos desde lo geométrico, una de ellas va a ser para poder pensar qué forma tiene una gráfica, pero trabajando únicamente en el plano. Sí, por ejemplo, si yo acá, lo que tiene graficado acá, fíjense que es como una gráfica de un campo escalar, distintas trazas horizontales y la proyección de esas trazas sobre el plano XY. Las curvas de nivel son estas, son la proyección de las trazas en el plano XY y fíjense que se aclara cuál es el valor de K de cada una de esas curvas. Entonces, cuando lo pensamos en la gráfica, en el espacio, es como que cada valor de K tiene que ver con la altura. Entonces, como que yo puedo pensar cómo va a ser la gráfica diciendo, bueno, esta circunferencia de afuera la elevo a 20. La que está un poquito más adentro la elevo a 25. La otra la elevo a 30. Y así puedo hacerme una imagen mental de la gráfica si necesito. Y muchas veces también vamos a poder como sacar la información que necesitamos directamente de las curvas de nivel, trabajando únicamente en 2 dimensiones y sin complicarnos con la gráfica en 3D. Bueno, a mí me fui un poco como para lo teórico, pero sí me interesa, digamos, que sobre todo con este tema, curvas de nivel, que eso es como lo más importante, digamos, la cuestión conceptual, que entiendan bien eso porque después es lo que terminan usando, ¿sí? Cuando en otras materias, cuando ven gráficas de curvas de nivel y demás, lo usan mucho, mucho desde lo conceptual. Bueno, y mi idea hoy es, sí, que trabajemos así con alguno de curvas de nivel como más
algebraico, o sea, de ver cómo hallarlas, cómo calcularlas y demás. Cosa de que mañana ya nos quede como toda la clase para ir más a lo conceptual, a trabajar con algún problema y ver como esas cuestiones importantes. Pero hoy aprovechamos en estos 20 minutos que nos quedan para seguir un poco más con esta parte algebraica. Es una clase bastante algebraica, la verdad. Bueno, en actividad 3 de la guía les pide para cada uno de los campos que lean las leyes, definir el conjunto de curvas de nivel, identificar dichas curvas y graficar un mapa de contorno en el dominio del campo escalar. Y mediante software adecuado, obtener la gráfica de la superficie definida por el campo y contrastar con lo realizado. Bien, ahí les puse como un resumen de lo que... Bien. Las 4 cosas que les pide la actividad, que es definir el conjunto de curvas, identificarlas, graficar el mapa de contorno y graficar la superficie. Entonces vamos a empezar con el primer campo, que es el F. Y es f de x igual a 6 menos 3x menos 2y. Bueno, entonces lo primero que nos pide es definir el conjunto de curvas de nivel. Entonces, para definir ese conjunto, que eso estaba acá escrito en la parte teórica, esto que dice acá, pero ahora lo charlamos mejor. La manera de definir el conjunto de curvas en general pasa un poco lo mismo que con el dominio. Definirlo lo vamos a definir fácil y después, para poder identificar qué tipo de curvas es y demás, ahí es donde sí vamos a tener que hacer algún trabajo algebraico con las ecuaciones para llegar a algo que podamos graficar. Pero en principio, definir el conjunto de curvas de nivel, la manera es siempre muy similar, digamos. Primero, ¿cómo la llamamos? Así. O sea, si yo indico, por ejemplo, C sub 2, lo que quiero decir es que es la curva de nivel donde el Z o la imagen vale 2. Mientras que o sea que C sub 2, por ejemplo, sería una curva de nivel en particular. Si quiero indicar al conjunto de todas las curvas de nivel, lo solemos indicar así, con C sub K, donde K sería el valor genérico de imagen que sí, el valor genérico de imagen con el que trabajo. Y entonces acá las curvas C sub K van a seguir siendo, digamos, puntos del plano. Y fíjense que, o sea, yo acá podría poner R2 porque van a ser puntos del plano, pero lo puedo acotar un poco más. O sea, siempre las curvas de nivel, sí o sí, van a ser puntos que estén en el dominio del campo escalar. Entonces, acá generalmente ponemos XY pertenecientes al dominio del campo. Por ahí, en este caso, el campo, si ven, la ley que tiene es sencilla, no tiene restricciones, y el dominio del campo escalar va a ser R2, pero hay otros casos en los que sí o sí tenemos que aclarar que pertenece al dominio de la función. Ya veremos alguno de ellos. Entonces, empezamos definiendo así. XY perteneciente al dominio de F. Y ahora, ¿qué condición tienen que cumplir los puntos de la curva de nivel? Y la condición va a hacer que, o sea, igualar, ¿sí?, la ley de mi campo a una constante. Yo lo que necesito es, si lo pensamos, por ejemplo, geométricamente, como lo veníamos haciendo, lo que estoy haciendo es
intersecar la superficie con un plano horizontal que tiene un cierto valor constante. La superficie corresponde a la ley del campo y el valor constante es una constante. Entonces lo que hago es igualar la ley del campo a K. 6 menos 3x cuadrado menos 2y igual a K. O sea, si estuviera definiendo una curva de nivel en particular, por ejemplo, si estuviera definiendo C sub 2, sería 6 menos 3x menos 2y igual a 2. Pero acá lo estamos haciendo genérico. Bien, fíjense que esto me va a dar una ecuación en dos variables, x e y. O sea, acá no es una variable, es un valor que cuando lo fijo, es un número. Y acá también, así como el par x, y tiene que pertenecer al dominio, el valor de k tiene que ser un valor de imagen de la función. O sea, si yo no voy a generar, digamos, ninguna curva de nivel si son pares x, y, o sea, que me dan un valor k que no existe, que no es imagen de la función. Y esto también es otra cosa que es importante aclararlo, que k tiene que pertenecer a la imagen de f. Si bien en la mayoría de los casos no nos va a traer problemas, pero en algunos casos puntuales sí. Bien. Fíjense que la manera de definirlo es como un poco... va a ser siempre igual. O sea, los x pertenecientes al dominio, tal que igualo la ley del campo acá, y k tiene que pertenecer a la imagen. Eso sería como el primer punto de definir el conjunto de curvas. Ahora vamos a lo interesante, que es identificar de qué curva se trata. Entonces, esta es la expresión de todas las curvas de nivel. ¿Cómo harían para ver de qué tipo de curva se trata? O sea, no solo identificar, hay que agregar y describirlas también. Habría que llevarlo a una función de y, como k es constante, luego pasar todo lo otro y despejar y. Perfecto. O sea, vamos a, en este caso, a despejar y. Y lo importante, o sea, no vamos a hacer nada muy loco, ni nada muy nuevo, pero sí cuando trabajan lo que tienen que tener en cuenta es que k es una constante en definitiva. O sea, de manera que ustedes puedan llevarlo a una forma conocida en la que les va a quedar k dando vueltas, pero la idea es que ese k lo puedan usar para describirlo. O sea, si les queda un conjunto de rectas, ver cómo ese k les afecta a esas rectas, si es un conjunto de parábolas o circunferencias, poder describirlas en función de ese k. Vamos a hacerlo y va a tener más sentido que así en el aire. Entonces, ¿qué pasa si despejamos y acá? Me va a quedar, paso restando, menos 6 más 3x. Quizás era más fácil hacerlo al revés, pero bueno. Y ahora paso dividiendo el menos 2 a todo. Y entonces al distribuir me queda k sobre menos 2
sería menos un medio K. Menos 6 sobre menos 2 más 3. Y 3x sobre menos 2 menos 3 medios x. Y entonces acá lo que tengo que hacer es eso, saber o pensar que K es una constante y ver qué tipo de curva me queda. Entonces acá, menos un medio por K, o sea, cuando acá le asigno un valor, esto va a ser un número, y al sumarle 3, todo esto va a ser una constante. Entonces acá, más allá de que me haya quedado esta expresión, no tan sencilla, pero esto no es más que una recta donde tengo menos 3 medios x, o sea, menos 3 medios que va a ser la pendiente, y menos un medio K más 3, que va a ser la parte constante. Entonces, voy a tener que la pendiente M va a ser menos 3 medios y la ordenada de origen H va a ser 3 menos un medio K. Y entonces, fíjense que si tengo que describir en palabras al conjunto de curvas de nivel, o sea, todos van a respetar esta expresión. Entonces, van a ser rectas. La pendiente va a ser en todos los casos menos 3 medios. Eso no va a variar según la curva de nivel. Acá van a estar rectas paralelas. Y lo que sí va a afectar el valor de la ordenada el valor de K es a la ordenada de origen. Porque la ordenada del origen va a depender de cuánto valga K. Va a ser 3 menos un medio K. Entonces, eso en general es algo siempre como bastante importante, digamos, ver, porque digamos, en este caso, todas las curvas de nivel van a ser rectas con la misma pendiente y según el valor de K van a tener mayor o menor ordenada al origen. Mientras que podrían tener otro campo en el cual el K les apareciera, les quedara al despejar multiplicando en la pendiente, por ejemplo, y ahí lo que harían las curvas de nivel serían tener distinta pendiente. Eso es como que hasta que no lo resuelven y no lo expresan de una manera que lo puedan visualizar, hasta que no hagan eso no lo van a saber. Bien, entonces, ya estarían identificadas las curvas y descritas. Y después nos pide graficar un mapa de contorno en el dominio del campo escalar. Mapa de contorno, no sé si creo que no lo charlamos todavía, pero no es más que un conjunto de curvas de nivel, ¿sí? O sea, en eso no es un conjunto en particular, sino es un conjunto donde yo grafico, no sé, 3, 4, 5, una cierta cantidad de curvas de nivel. Y los mapas de contorno se usan mucho por ejemplo, los mapas físicos, ¿sí? Que les indican las distintas alturas y demás, son mapas de contorno. Se usan bastante, mañana lo vamos a ver un poco más. Pero bueno, si yo quiero graficar un mapa de contorno, voy a graficar algunas rectas que sean menos 3 medios x más 3 menos un medio por K. Y
Entonces, si queremos graficar eso, en GeoGebra vamos a trabajar con la vista en 2 dimensiones. O sea, mapa de contorno lo graficamos en el plano XY. Entonces, fíjense. Voy a graficar 4 rectas distintas. Menos 3 medios X, más 3, menos 1 medio por 0, por ejemplo. Entonces, acá grafiqué una en la cual le asigno, acá le asigné el valor de 0. Después puedo graficar otra en la que acá le asigno el valor de 1, entonces hago más 3 menos 1 medio. Y voy a hacer una más en la que acá le asigno el valor de 1, de 2, perdón. Igual menos 3 medios X más 3 menos 1. Entonces, cuando hago un mapa de contorno, primero, algo que tengo que indicar, más allá de que acá podría graficar algunos más, pero lo que sí es importante que esté en el mapa de contorno es indicados, expresados los valores de K. Por ejemplo, la recta de acá arriba, que es menos 3 medios X más 3 menos 1 medio por 0, ahí K valía 0. Entonces eso siempre lo tenemos que aclarar. ¿Cómo para agrandarlo? Y entonces voy a tener K igual a 0 para la de arriba, K igual a 1 para la segunda y K igual a 2 para la tercera. En general, es siempre como una buena práctica tomar valores de K que tengan siempre la misma diferencia, o sea, espaciados. Por ejemplo, tomar 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, o 0, 2, 4, 6. Eso suele ser útil porque me da una idea, digamos, de, por ejemplo, en este caso yo sé que las rectas en el plano, las curvas de nivel, están todas separadas lo mismo para la misma separación de K. Que si yo hubiese tomado K igual a 0, K igual a 2 y K igual a 9, no, es una información que no habría podido tener. Y fíjense también que esta tendencia se va a mantener. Si tomo ahora K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, me van a quedar más rectas paralelas y con la misma separación. Bien, ¿se imaginan? Acá viene la parte interesante. ¿Cómo les quedaría una gráfica? O sea, si lo que tienen es... o sea, es como si yo tuviera una recta. A ver si se llega a ver. Pero, por ejemplo, esta recta acá, que es K igual a 0. O sea, tiene una altura de 0. Como si mi mano fuera el plano XY, ¿lo ven? Es como si el lápiz fuera la recta, estaría acá. Ahora, lo que podemos ver con ese mapa es que cuando subo 1, o sea, que K igual a 1 lo tengo desplazándome una cierta cantidad y subo 1. Y después K igual a 2, es como que me desplazo otra misma cantidad y subo 2. Entonces, como que en la gráfica me van a quedar como... Es como si este lápiz ahora fuera parte de la gráfica y después tendría que venir un poco más acá y subir un poco más.
y así, y así. Así como muy... Acá, para pasar de curvas de nivel a gráfica, hay que usar un poco la imaginación. Pero ¿se darían cuenta o si arriesgarían qué tipo de gráfica les queda? Si ustedes van subiendo cada una de estas rectas a su altura correcta. Bien, por ahí es un plano. Tun, tun. Y aquí una más. Bien, vamos a ver qué pasa con el plano. Vamos a graficar 6 menos 3x menos 2y. Wow, qué color. Para un plano. Bien, ¿sí? Esa es la gráfica de 6 menos 3x menos 2y. Efectivamente, sí, es un plano. Y fíjense que acá, o sea, visto así, acuérdense que el eje rojo es el x y el eje verde es el y. A ver si puedo acá poner las dos juntas. Bien. ¿Por qué no me lo grafico en la otra? Un segundito. Vamos a poner una marca acá. Ahora después la resolveré. Pero acá, o sea, estas mismas tres rectas podrían estar graficadas acá y estarían obviamente, fíjense que la traza del plano con el plano XY corresponde, que es esto que se ve acá, correspondería a z igual 0. Esto que está acá en negro, que es la traza, correspondería a esta curva de nivel que está marcada acá. Y las otras dos que están marcadas acá, que son para z igual 1 y z igual 2, estarían como acá más acercándose al origen. Y fíjense si esas curvas de nivel, que son rectas paralelas, las voy subiendo a su altura adecuada, me va quedando la gráfica de este plano. Y obviamente es como una característica del plano que cuando me desplazo una cierta cantidad, digamos tomando así una recta paralela a esta, y subo, como que esa relación se mantiene constante. Por eso es un plano, si no sería como otro ente geométrico. Pero bueno, lo que me interesa, porque lo que dijeron recién fue como una conjetura, ¿no? De que era un plano y lo pudimos como verificar. Lo que realmente me interesa de esto es que puedan como empezar a relacionarlo y empezar a imaginarse qué gráficas obtendrían a partir de ver el mapa de contorno y después hacer la gráfica y tranquilamente pueden pensar que les va a dar una cosa y después les da otra, pero sí que puedan ver la gráfica y entender y relacionar por qué el mapa de contorno les da la gráfica que les da. Eso es un trabajito que va llevando ahí un poco de práctica. También está el tema de que en 2 dimensiones yo tengo el eje horizontal X y el eje vertical Y, y en 3 dimensiones la perspectiva cambia. Fíjense que el eje X es el rojo, como que todo se gira. Así que ahí aparecen también como algunas complejidades que se van a ir sorteando con la práctica. Pero bueno, esto sería entonces todo por hoy. Actividades
1, 2 y 3 fueron con las que estuvimos trabajando hoy. Y mañana vamos a trabajar un poco con alguna de las otras que están ahí. Como que sería ya lo que entra hasta el parcial.